y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Bendiciones, queridos hermanos. Hoy quiero que aprendamos algo, que la voluntad de Dios para nosotros es bendecirnos, pero también que el fin de nuestra bendición es que podamos bendecir a otros. Este es un principio de Dios. Él quiere cambiar nuestras vidas. Él quiere llenarnos de bendiciones, quiere transformar nuestra vida y nuestro carácter para que nosotros podamos disfrutarlo, pero también ser bendición de todos aquellos que nos rodean. Esto no habla de dones ni ministerio. Esto habla de un propósito específico de Dios para cada hijo de Dios. Miremos un ejemplo en la vida de Abraham, en Génesis 12, 2 y 3. Le dice Dios a Abraham: haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este era el propósito de Dios para con Abraham. No era que él se enorgulleciera por el cambio que Dios quería hacer en su vida. No era que él pasara a ser un diferente y esto le diera renombre porque Dios le iba a dar descendencia, sino que el propósito de Dios era que él cambiara su vida, tuviera una nueva identidad, porque de él iba a nacer el Salvador, el Señor Jesucristo. Debemos aprender que cuando Dios nos bendice económicamente, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, siempre es para que bendigamos a otros. Dios no nos da para que guardemos o nos sintamos orgullosos. Dios nos da para que desparramemos, para que demos a otros y hagamos conocer la gracia y el amor de Dios a través de lo que nosotros somos y cómo damos. La bendición de Dios no es gratuita. Para que la bendición de Dios se derrame sobre nosotros sin obstáculos, requiere de nosotros obediencia a los principios de Dios. Así estableció Dios y así comenzó y así fue con la vida de Abraham. Dios quería bendecir a Abraham, pero le da una serie de requisitos que tenía que cumplir. Le dice en Génesis 12:1: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Abraham tenía que cumplir con los principios establecidos por Dios. Tenía que cambiar totalmente de convicción, de forma de vivir, de forma de ser. Tenía que dejar su tierra. Esto significa reorganizar todos sus planes. Probablemente haya tenido buenos planes para su vida, pero tenía que reorganizar ahora su vida. Dejar su parentela. Probablemente muchos de sus parientes adorarían a ídolos en aquel tiempo. Y Abraham tenía que tener un solo Dios, el Dios verdadero, y aprender a vivir por fe y confiar en Dios. Dejar la casa de sus padres, dejar la seguridad, dejar la herencia probablemente y las riquezas que tenía. Y tenía que salir a vivir de otra manera, esperando solamente la provisión de Dios. Al igual que a Abraham, para que Dios pueda bendecirnos, tenemos que empezar a aprender a vivir por fe y dependiendo de la voluntad de Dios. Tenemos que salir hasta de nuestras comodidades, dejar aquellas cosas que son primeras en nuestras vidas, que son ídolos, que ocupan el lugar del Señor. Renunciar muchas veces a nuestros mejores planes, porque Dios tiene pensamientos de bien, dice la palabra, y no de mal, para darnos
darnos lo que verdaderamente necesitamos. ¿Cuántas veces nuestros programas y nuestros planes nos atan y no podemos honrar a Dios y no podemos agradar a Dios y no tenemos comunión con Dios porque no somos capaces de empezar nuestro día buscando su presencia y esperando que Él nos diga qué es lo que tiene para nosotras? La misma bendición que Dios tenía para Abraham tiene para nosotros hoy. Haré de ti una nación grande, es lo primero que Dios le dice a Abraham. Fijémonos, 4 principios, porque son principios de vida importantísimos. Lo primero que Dios quería hacer era una nación grande a través de Abraham. ¿Cuál es nuestro primer y gran bendición? Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado la salvación y formamos parte de su reino. Dice 1 Pedro 2:8, mas vosotros sois que nación santa, ya formamos parte de una nación santa, de un pueblo adquirido por Cristo cuando Él venció en la cruz. Somos parte de una nueva nacionalidad, ya no somos de este reino, no somos del mundo, no pertenecemos, nuestra búsqueda no tiene que ser de estas cosas, sino de lo que pertenece al reino de Dios. Desde que recibimos a Cristo, pasamos de un reino, dice la palabra, de tinieblas, al reino de su amado Hijo. Dejamos de ser esclavos de Satanás, somos hijos de Dios, formamos parte de un cuerpo que es la iglesia, la cual la cabeza es Cristo, y si Él es la cabeza, Él es quien debe gobernar. Tenemos todos una misma identidad, tenemos una misma historia, nacimos hace más de 2000 años en Cristo. El amor es nuestro vínculo perfecto, así como fue el amor de Cristo que dio su vida por cada uno de nosotros. Todos debemos hablar un mismo idioma, la palabra de Dios debe ser nuestro guía, el reino de Dios debe ser nuestra conversación diaria. Luego le dice, como segundo, te bendeciré. Ya había salido, tenía a Dios como guía, ahora el propósito de Dios era bendecirlo. De la misma manera Dios quiere bendecir nuestras vidas, ahora como hijos de Dios, Dios quiere llenarnos de su gracia, de sus favores, de su misericordia. Pablo enseña a la iglesia en Éfeso, en Efesios 1:18, para que sepamos cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza del poder con que nosotros hemos creído. Fíjate, habla de un supereminente poder con el cual Dios actúa en nosotros para darnos de su gracia, de su bendición, para que podamos disfrutarlo. No son pocas las bendiciones de Dios con nosotros. Primero la salvación, la libertad que nos dio del pecado, la sanidad de nuestras almas, también la sanidad de nuestros cuerpos. Él nos protege, está con nosotros todos los días. Él nos prospera en todas las áreas de nuestras vidas. Solo tenemos que obedecer a los principios de Dios. Tenemos que pedir con fe y Él nos va a dar todas las bendiciones que Él tiene. Tercero, le dice a Abraham, engrandeceré tu nombre. El propósito de Dios era hacer de Abraham un hombre diferente, un hombre líder digno de imitar, un hombre lleno del Espíritu Santo, que el mundo pueda ver en él alguien a quien seguir y con quien estaba Dios y lo guardaba. Este es el propósito de Dios para nuestras vidas. Él quiere que dejemos de ser aquellos que éramos para ser llamados hijos de Dios. Él tiene una vida victoriosa para nosotros, pero Él anhela que dejemos de vivir simplemente
Y no digo simplemente porque sea simple, sino de vivir la salvación que nos dio y vivir pidiendo bendición. Muchas veces nos conformamos con ser salvos y con que el Señor nos bendiga para movernos en el andar diario. Pero ahora somos parte de un reino diferente. Pablo dice en Gálatas 4:7, así que ya no eréis esclavos, sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Ahora tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas. El enemigo no nos debe engañar más. Él no tiene autoridad ni poder sobre nuestras vidas. En el nombre del Señor podemos vivir vidas libres y victoriosas de la esclavitud del pecado. Esto tenemos que creerlo. Tenemos que apropiarlo, renunciando a todo lo que el enemigo viene a confundirnos permanentemente y viviendo con una mente renovada como Dios nos ha dado en esa nueva vestimenta que nos dio. Tenemos que renovar nuestra mente y creer que Él nos ha venido a engrandecer. No tenemos que aceptar vivir más nuestra vida pasada, lo que nos pasó cuando niños, lo que nos pasó en el pasado. Somos nueva criatura en Cristo. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron. He aquí todas Él las hizo nuevas. Nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Recordaros, ni angustia, ni tribulación, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nadie nos separará del amor de Cristo, porque el amor de Cristo fue sellado en la cruz cuando Él dijo, consumado es. Si conservamos un corazón libre de malos pensamientos, libre de engaños del diablo, podremos vivir vidas victoriosas, confiados en quien nos llamó. Este es el paso que anhela Dios después de nuestra salvación, después de bendecirnos. Él quiere que vivamos vidas victoriosas y que seamos realmente diferentes al mundo. Reflexionemos, queridos hermanos, así como Abraham podía ser bendición para otros, nosotros también podemos serlo. Tenemos este privilegio y tenemos esta responsabilidad de que a través de las bendiciones que el Señor nos ha dado, hacerles llegar y alcanzar a otros. Si Dios te hizo parte del reino de los cielos, es para que a través tuyo otros lleguen a formar parte de esta gran nación. Si Dios te bendijo con su salvación, libertad, sanidad, protección, prosperidad, es para que a través tuyo otros lleguen a disfrutar de esta bendición de conocer a Dios verdadero. Si Dios te bendijo haciéndote su hijo a través de la obra del Señor Jesucristo y por gracia y por su amor, es para que nosotros hablemos de su amor al mundo que está perdido y le hablemos de Cristo que puede cambiar sus vidas. Dios te dice, te bendeciré, pero también serás bendición. ¿Cómo podemos ser bendición para otro? Alcanzándole lo que Dios nos ha dado. No guardándonos egoístamente lo que Dios nos ha dado, sino haciéndole conocer al Dios grande y verdadero que tenemos. Esto no habla, como dijimos, de dones, ministerios o lugares en la iglesia. Esto habla de hacerlo todos los días, en nuestro andar diario, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Primero, con nuestra familia. Segundo, en nuestro entorno. Aprendamos estos principios de Dios